RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida a esta hora al doctor Fausto Salinas, reconocido abogado, jurista, analista en temas políticos. Y como siempre le agradecemos la amabilidad con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas, muy amable. José, buen día, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Me gustaría en primer lugar, como cusqueño, usted además ha sido en su momento presidente de la Cámara de Comercio y la Producción en el Cusco, y nos ayude un poco a analizar cómo está afectando todas estas movilizaciones, protestas, bloqueos, acciones de violencia al Cusco, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más afectados? Estamos viendo las imágenes de televisión que nos muestran un Cusco totalmente paralizado, por favor. Mira, José, lamentablemente el destino turístico Cusco Machu Picchu tenía ya una grave amenaza de obsolescencia, producto de años de paros, bloqueos, actividades, digamos, antisociales contra este destino, la posición del pueblo de Machu Picchu que lo utiliza como un mecanismo de presión, más problemas de gestión desde la autoridad cultural, desde la autoridad ambiental. Lo que vamos a ver en los próximos meses, salvo que tomemos medidas graves e importantes, es la muerte de este destino. Los destinos mueren, los destinos pasan de moda, desaparecen. Entonces, estamos ahora poniendo en juego no solamente la ocupabilidad de los próximos 3 meses, de los próximos 6 meses, sino estamos hablando de la muerte de un destino turístico. Y la muerte de un destino turístico significa, como la muerte de una industria, de una actividad, la desaparición de empleos, sinergias, actividades encadenadas. Si tú hoy día te vas a Ohio, te vas a las zonas donde se desarrollaba la gran actividad industrial, automotriz norteamericana, esos son cementerios urbanos gigantes. Bueno, el Cusco lamentablemente puede llegar a esta situación si es que las autoridades no entienden la magnitud del problema y si es que los sectores políticos que están originando todo eso siguen actuando como lo están haciendo. Pero más allá del turismo, esto ya ha llegado a afectar todo el conjunto de las actividades en la zona sur del Perú y en el Cusco. Es decir, tienes problemas con la subsistencia de los alimentos, con la provisión de combustibles, con la provisión de todos los insumos básicos para la actividad terciaria, secundaria. Entonces ya tienes un problema serio que está afectando la paz y la tranquilidad en esta zona de ahí. En mi columna de la semana pasada en La Amparia, lo que yo exigía del gobierno es que gobierne. Y creo que si el gobierno no cumple con la labor elemental que es gobernar y proveer tranquilidad, paz en esta zona del país y orden, e impedir que un grupo muy reducido de personas con un propósito político muy concreto y una agenda política muy clara continúen bloqueando y poniendo en tela de juicio la existencia de miles de personas, pues el gobierno no está cumpliendo su cometido. Esa es la situación en el Cusco. Es dramática para la actividad turística, pero en general es muy complicada para el resto de las actividades productivas y sobre todo para la convivencia y vida civilizada y tranquila de las amas de casa, las personas, los estudiantes, los jóvenes y de todas las personas en la ciudad que ven, digamos, este escenario de intranquilidad, de desabastecimiento, de sitio a la ciudad que se está. Antes de analizar qué salida se pueden esperar en las próximas horas, en las próximas semanas, ante esta crisis que estamos viviendo, me gustaría detenerme un poco a lo que ha mencionado. Quiero nuevamente retomar al tema turístico porque ayer escuchaba con mucha atención declaraciones de Juan Stosser, ¿no?, que es vicepresidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco y una persona vinculada al sector hotelero, ¿no? Y en realidad él decía algo que tiene que ser entendido por el grueso de la población, por las autoridades fundamentalmente, porque mucho se piensa que los emprendimientos en turismo en el Cusco, que es nuestra principal, digamos, punto turístico en el país, está llevado por grandes emprendimientos de empresas transnacionales, cosa que él decía no es así, son emprendimientos de ciudadanos cusqueños, ciudadanos puneños, ciudadanos arequipeños que han tenido la visión de hacer emprendimientos en el turismo en el Cusco. Usted conoce muy bien el tema. Me gustaría que lo explique para que la opinión pública entienda cuánta es la gravedad y cuántos peruanos pueden quedar en realidad colapsados
económicamente si esto simple y llanamente sigue así? Mira, José, la actividad turística es, junto con la minería, junto con los hidrocarburos y la agricultura, uno de los 4 motores de la economía regional en el Cusco. Mientras que la minería y los hidrocarburos le proveen ingentes cantidades de recursos a los gobiernos regionales y al gobierno regional y a los gobiernos municipales para la obra pública, el principal generador, digamos, de divisas, de empleo y el sector más encadenado es el turismo. Existen cifras sobre la cantidad de cusqueños que están vinculados a la actividad turística. Afirmar que el turismo es una actividad que no está encadenada o que solamente beneficia a algunos grandes grupos es un grave error o una manipulación absurda. Con el turismo se benefician las decenas de miles de pobladores de Machu Picchu que desde propietarios de hoteles, restaurantes, mozos, bartenders o agentes de viaje hasta vendedoras de artesanía viven de esa actividad. En Ollantaytambo, con similar cantidad. Los porteadores del Camino Inca están paralizados desde el mes de diciembre. En su caso, no solamente por esta razón, sino por una pésima ley que dio el Congreso, la ley de los porteadores. Es decir, los porteadores que antes ganaban por día 60 o 57 soles y que ganaban aproximadamente 200 y pico soles por cada viaje, ahora no están ganando nada. Han vuelto a sus comunidades y ahí nadie les paga el jornal, porque en las comunidades no hay empresarios que paguen. Ellos mismos son de autosubsistencia. Están sin ingresos hace 4 meses. Si avanzas a la ciudad del Cusco, tienes decenas de miles de personas dedicadas a la actividad turística. Pero lo más importante, el Cusco es el atractivo, es el imán, pero del turismo vive todo el Perú. Si tú transitas hoy día por las calles de Miraflores, ves los restaurantes, bares y lugares donde normalmente estaban los turistas de paso por esta ciudad para ir a Cusco, están desérticos y vacíos. Unos cuantos están cambiando de destino hacia el norte, hacia Paracas o hacia las playas de Máncora. Pero lo cierto es que el daño a la actividad turística no se concentra en el Cusco, no solamente se afecta el Cusco o las regiones involucradas, se afecta a todo el país y todos los sectores encadenados. Si uno de sus oyentes me escucha y, por ejemplo, su hija trabaja en una línea aérea de estas nuevas que han abierto últimamente, prepárese porque probablemente en un tiempo estas líneas aéreas, al no haber flujo, van a tener que reducir personal, van a tener que generar despidos. Entonces, el efecto del turismo es gigante a nivel nacional. Quienes no lo quieran ver están haciendo una burda manipulación y están, actuando en contra de la evidencia fáctica. Un detalle final para concluir. Ha habido un comunicado hace 2 días de los grupos sindicales, como la Federación Agraria, la Federación de Campesinos, etcétera, que han sacado y han anunciado de que van a hacer una suerte de movilizaciones semanales, pero que van a dar como una especie de tregua a los fines de semana. En respuesta a eso, ayer, todos los gremios de turismo, que son más de 12 gremios de turismo, que están ahí agrupados, licenciados de turismo, guías, operadores del Camino Inca, operadores de hoteles, operadores de diversos tamaños y posiciones, y ninguno de los cuales es supranacional, extranjero o pertenece a un capital internacional, están saliendo en respuesta a decir que exigen trabajo e inclusive han llegado, y con esto termino el comentario, a una cosa que es muy seria. Todos estos sectores han declarado personas no gratas a los 5 congresistas de la ciudad, a quienes acusan directamente de ser los responsables de esta situación y de no actuar nada en defensa de la ciudad. Creo que esta calificación es un poco injusta de repente con el caso del congresista Soto, que por lo menos ha tenido una posición contraria a esto, pero para el resto de los demás creo que es nítido que la población ha advertido que estas personas están privilegiando sus intereses ideológicos y no la defensa de las actividades más importantes de la región. Estamos dialogando con el doctor Fausto Salinas, abogado, analista político. ¿Cómo está mirando la situación, la crisis política? El Congreso, la semana pasada, se ha estimado 3 proyectos de adelanto de elecciones. ¿Qué salida tenemos? ¿Es una salida a la renuncia de la señora Dina Boluarte? Si la señora Boluarte no gobierna, no toma el mando que le compete conforme a la Constitución y a la sucesión constitucional, que hasta los otrora defensores del señor Castillo han reconocido que es impecable y no tiene mácula, hasta el señor Hildebrand en sus encendidas columnas dice que la sucesión constitucional no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Si ella no ejerce el poder que ha recibido,
y lo utiliza para restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad de las personas, la salida que queda es su renuncia. Si ella toma las facultades constitucionales, ejerce el poder, lo cual no significa el gatillo fácil, ni empezar a generar represión indiscriminada, sino inteligencia, actuación inteligente de la policía, actuación preventiva de las fuerzas del orden, digamos, pero energía y firmeza para el restablecimiento de la paz. Y con eso empieza a discurrir adecuadamente la vida ciudadana. Y en ese contexto se empiezan a dar medidas para reactivar a los sectores afectados, se empiezan a ver señales de que hay gobierno y no solamente asalto y toma del poder. La señora Boluarte puede llegar a una transición que nos llegue hasta el 2024, que sería lo que el Congreso aprobaría en la segunda votación próxima, que es el proyecto que consiguió más de 90 votos. Esa para mí sería la salida. Ahora, si ella no es capaz de mover esto, inevitablemente ella misma tendrá que pensar en su salida. Pero parece esto poco probable, porque la señora Boluarte, si sale, va a tener el destino de la señora Yanine Áñez, y no por obra de sus opositores. Yo me cuento entre ellos. Yo no he auspiciado ni hecho nada para la candidatura de esta señora, al contrario, he estado entre los que he estado abiertamente en contra del señor Castillo y la señora Boluarte. Pero sus actuales aliados, sus actuales adversarios son quienes fueron sus aliados, y estos señores quieren para ella el mismo destino de la señora Áñez, es decir, la cárcel. Entonces, esto hace poco probable que ella vaya a renunciar fácilmente. Entonces, pareciera que el único camino que le queda es realmente gobernar, hacer los ajustes necesarios, restablecer el orden y empezar a tomar medidas sobre determinados sectores acuciantes para la población, para que la población también empiece a entender de que hay una mandataria que está preocupada no solamente por los temas políticos, sino también por los temas cotidianos. El tema del selectivo al consumo sobre los combustibles y su impacto podría ser una medida concreta. Medidas respecto del turismo son necesarias, son sumamente urgentes. Medidas respecto del refinanciamiento de los créditos Reactiva y FAE Turismo son imprescindibles, porque actualmente las empresas, los empresarios, sobre todo los pequeños, que no pueden pagar esas cuotas y que no tienen un sol de ingresos, que están sin ninguna caja, están viéndose en serios problemas. Hay una disposición de COFIDE, algún tipo de medida que pudiera facilitar eso, son medidas de gobierno que están en su mano para resolver estos temas acuciantes. Prórrogas en el tema del pago de los tributos son inevitables, es decir, no hay forma de que los microempresarios, los pequeños empresarios, los guías de turismo, los licenciados de turismo o cualquier vendedor comerciante que está impedido de trabajar pueda cumplir con sus cuotas de pago del RUS o de los regímenes tributarios en los que esté. Es inevitable que se tienen que tomar medidas. Entonces, aquí falta un paquete de medidas de gestión gubernamental que le demuestren al país, ok, además de haber superado la discusión constitucional, aquí tenemos respuestas concretas para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan empezar a trabajar. Ese por el lado del Ejecutivo. Por el lado legislativo, ¿usted percibe que el papel del Parlamento es clarísimo? El papel del Parlamento, en primer lugar, es resistir el embate de la calle. En el Perú, la ecuación política está representada en el Congreso, como en cualquier parte del mundo. Nosotros hemos visto muchas veces en la televisión diputados coreanos, diputados japoneses, diputados europeos agarrándose a golpes y patadas en las sedes del Congreso. En el Congreso, si este Congreso, como es el nuestro, es representativo del Perú, allí están las fuerzas políticas y allí se tiene que definir la situación política del país. El Congreso ha cumplido al no ceder al chantaje. Ahora tiene que ir a esa segunda votación que le ha ofrecido la población para que el 24 se den las elecciones anticipadas. Y lo tercero que tiene que hacer es limpiar su casa. El descrédito del Congreso proviene de congresistas que son blindados, protegidos de diversos sectores, pero también y sobre todo de esos congresistas que desde su curul y con el foro que les otorga ser parlamentarios, están destruyendo consistentemente el sistema constitucional peruano. Esos congresistas que aprovechando eso están minando el sistema, están agudizando contradicciones y están facilitando, digamos, actos subversivos, tienen que ser suspendidos, desaforados o separados para que en el Congreso estén los legítimos representantes del pueblo y no quienes quieren destruir la institución. Hay una tarea de sanidad, de limpieza, que el Congreso tiene que emprender inmediatamente.
Y luego puede secundar, obviamente, con medidas de orden legal, como modificaciones en el sistema penal, porque hay tipos penales que no cuadran para reprimir, por ejemplo, los actos antisociales. Es decir, impedir el paso de una ambulancia con una madre gestante y que esa madre fallezca o su hijo fallezca, impedir que un anciano que va a un tratamiento oncológico no pueda pasar y muera, ese debe ser un delito sumamente grave y la tipificación está en manos del Congreso y deberían avanzar en esa dirección. Un país civilizado no puede tolerar este tipo de cosas y ahí tiene tarea que cumplir el Congreso. Doctor Fausto Solina, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es grato conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, José. Gusto saludarlo y esperemos que estas cosas vayan cesando y que el Perú pueda ir reencontrando el rumbo constitucional que merece. Gracias. Muy amable. Conversamos con el doctor Fausto Solina, abogado y analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.